Pues Bien. tenéis una a las 8, una a las 10:30, 10:30 tenéis otra. Para la de comer otra, que son la 1:30, 2, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí. Ahora del bocadillo, ¿qué hora es? De la merienda. 6, 7. Pues Bueno, 6, sí. 7. Ya van 4. Hora de después, a las 8 serían 5 y nos quedan todavía 2 como mínimo más, que hay que buscarle el hueco. ¿Me entiendes? Son las horas donde más la gente donde más se va a conectar. Cuando paras al bocadillo, porque lo vas a ver, te abres el teléfono, que lo hacemos todos. En cuanto tienes una parada, abres el teléfono y miras. Pum, pum. Por la mañana vas a cagar y miras el teléfono. Sí, sí, es decir, te aburres, estás ahí yendo para el aire y dices, pues bueno, voy pensando en mis posts. Os dará las gracias, pero es cierto. Así que tenemos una a las 8, una a la espera, una a las 8, 8, 10. 8, 10, a la 1, son 3, Tienes que meter a las 3 entonces. 8, 10 a 3. no, pero si pones a las 3, 3, 5, 5, 6, más o menos. 6 y a las 8, yo diría 5, 6 es mucho, pero a las 7, 9 y otra a las 11, por ejemplo. Que es cuando nos metemos después de la cama, estamos en cama, después de la peli vemos el chisme. ¿Qué horario tenemos? 8, 11, 1, 3, 6, 8, 6, 8, 9 y las 11. Y son 7 publicaciones. Vale. ¿Ok? Ok. Bien. Clientes ideales. Hay 3 preguntas. No se oye, ¿eh? François. Voilà. Dale. Hay 3 preguntas Ahora. que son importantes. ¿A qué clientela apuntan mis productos? ¿Qué quieren que tus clientes ideales piensen de ti? ¿Y cómo quieres que tus clientes ideales interpreten tus publicaciones? ¿Ok? Hemos hablado de eso, pero tenéis que ser muy clara en tu cabeza, muy claro en vuestras cabezas, ¿ok? Vuestra cabeza. Vuestra cabeza. Muy importante, porque las palabras que vamos a utilizar son diferentes si hablamos a una chica de 20 años o si hablamos a una señora de 60, ¿ok? Alors, hay diferentes publicaciones. Hemos hablado de las categorías. Hay una categoría que se llama publicación que hable de mí. Pero, ¿de qué vamos a hablar? Antes de publicar, tómate un minuto para responder al menos 3 preguntas. ¿Qué puedes compartir en tu vida que inspirará a tus clientes ideales? Podéis ver la diferencia entre hablo de mí solamente para decir lo que hago o hablo de mí para inspirar a las personas que pueden leerme. ¿Ok? ¿Qué es lo que absolutamente no tienes que compartir con tu público? Es importante saberlo. ¿Qué lucha estás librando hoy? ¿Por qué? Porque es importante que nuestros clientes puedan ver lo que hacemos de cuando disfrutamos y así cuando tenemos lucha.
¿Cuáles son las partes desordenadas de tu vida? ¿Qué imperfecciones de tu vida, de tu trabajo, de tu hogar o de ti mismo puedes compartir honestamente, pero para inspirar? No vamos a hablar de que nuestro piso es sucio, demasiado pequeño. Si queremos hablar con una chica que tiene dinero, que le gusta viajar, ¿entiendes? Ujú. ¿Ok? Sí. Ajá. Es un trabajo como de un écrivain, Un escritor. un escritor. Alors, una otra categoría son las publicaciones de intercambios o conversación. ¿Qué es? ¿De qué vamos a hablar aquí? Alors, antes de publicar, un minuto para responder a 3 preguntas mínimo. ¿De qué hablan tus clientes ideales cada día? Voy a dar un ejemplo con Norbert porque es más fácil para mí. Conozco el trabajo de Norbert mejor que el tuyo, Lorena. Vale. Ujú. Si Norbert quiere hablar, quiere desarrollar su grupo con personas que son como sus clientes en la peluquería, Norbert, como es un peluquero, sé de qué están hablando sus clientes en su peluquería. Es fácil para ti, Norbert. Ujú. ¿Eh? Y tus clientes hablan de cosas que son diferentes de cosas que hablan tus amigos. Sí. Sí, voilà. Mm. Después puedes elegir un otro público que tus clientes de la peluquería, ¿eh? Pero Ujú. es un ejemplo fácil. Y tú, Lorena, cuando vas a ver qué público es importante para ti, pensar un poquito de qué hablan esos clientes. De vacaciones, de trabajo, de los transportes, no sé, de los coches, Del amor del amor o no del amor, o del porque desamor. sí, sí, o del desamor, sí, pero conozco un social marketer que habla, su público son las chicas solas con niños. Ya. Chicos solas con niños no van a hablar del nuevo coche, pero pueden hablar de los hombres que están, como di, que encontrando, o no sé, Dime. voilà. ¿Ok? Ok. Vale. ¿Qué dicen tus clientes ideales a sus amigos? ¿Qué frustraciones enfrentan tus clientes en su vida diaria? ¿Cómo se benefician tus clientes de sus días de descanso? ¿Es diferente una chica sola con sus niños de una cliente de 50 años con dinero? Por supuesto. ¿Qué piensan tus clientes en las horas fijas del día y eso? Es como hacer una película en nuestra cabeza. Alors, una otra categoría es el humor. Publicación humorística, es el mismo. Es muy difícil hacer un humor que va a ser entendido por nuestros clientes. ¿Ok? Aquí es un ejemplo, lo siento, es en francés. Es un ejemplo con el perdido de peso, la gestión de peso. Es un Viene dibujo. diciendo, Sí, lo voy a traducir. sí, va a traducir.
o he vuelto a coger peso, o es mi pesa, pasé a l'heure d'été, o es mi pesa que pasó a la hora de verano. Voilà, es un dibujo muy famoso en Bélgica. Su nombre es el gato, le chat, el gato. Voilà, es un ejemplo pero eso para es muy interesante para una chica de mi edad, porque es un dibujo de un hombre un poquito mayor. Voilà, es un ejemplo. Es el mismo, tenemos que preguntar antes de publicar y responder a 3 preguntas mínimo. ¿En qué publicaciones Humorísticas. voilà, se pueden entender a tus clientes? ¿Qué dicen tus clientes ideales a menudo que guardan el secreto? ¿Qué piensan tus clientes a menudo pero que nunca lo dicen a voz alta? Y eso, ¿y en qué situaciones incómodas podrían verse tus clientes y eso? ¿Ok? Es un PowerPoint que vamos a postear en WhatsApp porque vamos a utilizar este PowerPoint para escribir lo que vamos a escribir durante el mes. Hay postes de inspiración. Y aquí Herminio, responde al menos de 3 de estas preguntas. ¿Qué necesitas oír de tus clientes ideales para comenzar tus días bien? Herminio, on t'entend faux. Ah, c'est pas toi. Ok. Que aporta a sus clientes ideales un momento de paz. ¿Ok? Podéis leer una otra categoría. Lo siento, el texto no está venido. Voilà. Publicación voilada, violada, boilada. ¿No? Hay una, voilà, hay un fallo. Violada, ¿qué es? ¿Cómo se puede promocionar un producto sin revelar la identidad del producto? ¿Qué fotos de tu lugar de trabajo puedes compartir con tu público y quién podría inspirarlos? Y eso. ¿Es claro? Sí, es interesante, ¿eh? Para empezar, vamos a necesitar, va a necesitar tiempo, pero después vamos a tener nuevos hábitos para escribir. Voilà. Lo siento, voilà. Y aquí, publicación, promocionar al cliente. Aquí. Voilà. Tenemos clientes que utilizan los productos de Modere de una manera original y no innovadora. Podemos preguntar testimonios a nuestros clientes para enseñar quién es tu cliente fan, el cliente que ama todo lo que haces. ¿Qué cliente puede demostrar? Es fácil conocer estas personas porque son clientes que van a cliquear, que van a like, que van a escribir un pequeño comentario. ¿Y quién es el cliente que testifica automáticamente, quien comenta automáticamente, quien comparte lo que le traes y eso?
una otra categoría son post idea ayuda. De nuevo tenemos que... Voilà. 3 preguntas. On ne t'entend pas, Hermine. ¿Qué puedes pedir a tu audiencia? ¿Qué piensas de tal producto, de tal producto? ¿Acerca de qué productos o servicios puedes preguntarle a tu audiencia? ¿Qué te gustaría? ¿Qué punto negativo has planteado acerca de tu negocio? Pregúntale a tu público cómo podrías mejorar. ¿Qué dificultades se enfrenta tu público? Averigua cómo puedes ayudarles a superarlos. Tú. Y aquí es también qué podemos preguntar a nuestra audiencia. Podemos preguntar, añadir miembros, podemos preguntar, dar su aviso, un avis. No, espera, su aviso. Lo no, que piensan de una cosa. Sí, pero como diría yo. Publicación calendario. Voilà. Tenemos que hacer un programa, Un programa. Programación. una programación por un mes. ¿Ok? Porque si queremos tener publicaciones con una lógica, tenemos que prepararlo antes del mes. ¿Y por qué? Porque ¿qué días festivos te van a venir? Voilà. ¿Tu público quiere celebrarlo? ¿Qué días festivos o días festivos te permiten promocionar tu negocio? El que te viene el día de mañana. Santiago, ¿quieres ir a Santiago? Si lo tienes programado no tienes problema. ¿Qué oportunidades serían buenas para una venta privada, una promoción? ¿Cuáles son los eventos recurrentes que ya no impactan a tu audiencia? Tus dificultades. Así, François. Post regalos. Qué bonito es el regalo. Eso, respóndete a 3 preguntas. ¿Qué quiere ganar tu público? ¿Cómo podrías ofrecer algo fuera de tu línea de productos, pero que se adapte a tu negocio? ¿Cómo se puede? Da un ejemplo, como un pequeño, tu vois, un petit doseur. Faire gagner des petits doseurs ou des boîtes, des piluliers, ou tu vois, un pilulier, une boîte pour mettre tous les por ejemplo, pues eso, donde colocamos las píldoras para las semanas, un pildorero de este. Il y a des Français qui, quand la cliente a des enfants, elle fait des box cadeaux. Hay franceses que cuando, por ejemplo, un cliente tiene niños o algo así, hace pequeñas cajas de regalos. Voilà, et alors elle achète des petits bracelets sur des sites internet chinois qui ne coûtent pas cher. Compra unas pulseritas en los chinos por internet que son baratos. Elle met un petit peu de bonbons. Mete unos caramelos dentro y todo eso, y entonces se Et lo elle ofrece. l'envoie par la poste à sa cliente. Y se lo envía a su cliente por correos. Quand elle fait des concours. Hein. Cuando hace concursos, cuando hace retos. Es decir, yo, por ejemplo, voy a hacer un reto. Méteme, el que me meta 500 personas No, en no, mi no. grupo cerrado. La persona que ha comprado una colección de cuartos de baño antes mañana va a recibir un box. Pues lo que está diciendo. Por ejemplo, tú haces un concurso en tu grupo cerrado. Al cliente que me compre una colección de cuartos de baño, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, de cuarto de baño antes del día 5 de agosto, por ejemplo, pues recibirá una caja sorpresa con una caja sorpresa. Un ejemplo, ¿ok? ¿Cómo se puede? Es importante hablar attends, je vais le dire en français. C'est important de présenter les réductions modères comme un cadeau.
es importante presentar las reducciones que hace Modere, es decir, los 10 euros, por ejemplo, cuando hay una promoción de 15%, todo No. eso, como un regalo. Oui, donc par exemple, si je prends l'exemple du Biocel. Si, por ejemplo, si cogemos el ejemplo del Biocel, Biocel, on a les frais de port gratuits. con el Biocel tenemos los gastos de envío gratis, C'est 18 euros. son 18 euros. On a 10 euros si c'est notre première commande. Tenemos 10 euros en nuestro primer pedido. Et on a 10% si on Si hacemos el Smart Chip. si tenemos un 10% si lo hacemos por Smart Chip. Donc, si on prend un duo pur, ça fait 13. Y si cogemos el dúo puro, hace un 13. Ça fait 23 plus 18. Hace 23 más 18, lo que hace 41. Voilà. 41 euros de regalo hay que venderlo como un regalo. Donc, on peut dire, celui qui commande 2 bouteilles de Biocel avant le 31 août, je lui offre 40 euros de réduction. Y se puede decir, el que compre el dúo Biocel antes del 31 de agosto, le ofrezco 48 euros de descuento. Voilà. ¿Oído? Sí. ¿Lo habéis cogido? Sí. Muy bien. Y ¿Cómo? podemos, no sé si los gastos de envío al correo aquí en España son caros. ¿Sí? ¿Es caro? No sé. No. No te puedo Es decir. Lorena, si tienes tiempo, puede ser una buena pregunta al correo. 2 botellas de Biocel, ¿cuánto cuesta para enviarlas a un cliente? Vale, lo veo y te digo. En el trabajo mandamos teléfonos móviles, a correo son 2,95. No, ¿De qué parte? 2,95 euros, sí. Pero es desde el chollo mío, o sea que tampoco te Claro, puedo pero decir ellos seguro. tienen precio. Ellos tienen precio. Yo creo que sí. Pero andará sobre 5. Andará sobre 5, así. Mañana lo Vale. pregunto y te digo. sí, Vale, sí. ok, Porque muchas gracias. si tenemos que comprar productos para tener una calificación. Mm. Y si tenemos stock para calificarnos, después podemos hacer un retiro, ¿es ça? No. ¿Cómo se dice? Un concurso. Ay, podemos hacer un concurso. Voilà. Tu vois? Mm, Celui qui me l'achète avant telle date. Claro. Por ejemplo, es lo que te dice, yo por ejemplo aquí tengo unos botes pues tengo desodorantes, tengo no sé qué. Yo hago un concurso, por ejemplo. Digo, el que compre eso antes, pues le ofrezco el desodorante. Ah, claro. Pues si por ejemplo, el gastos de envío no son caros, pues se lo mando, por ejemplo, por correo al que haya comprado eso. Pero ya lo tengo aquí porque tengo Claro. mayores, ¿vale? Vale. Son formas de que tú así te incites la gente a que compre por primera vez y una vez que compre por primera vez, el mismo va a seguir. Mm. Bueno, aquí son es la categoría de post promocionales. ¿Qué mensaje puedes apuntar a tu foto para construir una relación con tu audiencia? Donc, ici, ce sont les petites touches que l'on peut ajouter à nos photos pour créer du lien. Aquí son los pequeños retoques que le vamos sumando. Son retoques nuestros propios, que vamos sumando a las fotos que ponemos para generar un feeling con nuestros clientes, Voilà. con nuestra audiencia. Aquí son sentimientos Sentimientos y no hechos. y no hechos. Sentimientos y no hechos. Son tu toque personal. Vale. Alors, Facebook, Instagram, Video Story. ¿Qué lugares o eventos te hacen pensar en tu audiencia? Tienes que ver para entender. ¿Qué lugares o eventos te hacen pensar en tu audiencia? Dependiendo de la audiencia que tú generes, pues habrá lugares que dirás, pues me siento más con ellos ahí, o un evento, por ejemplo. Si tú
Si tu audiencia es una gente de 20 años, pues le pondrás chismes de pues algo relacionado con los 20 años. Si es una generación de 50, 40, 50, pues le gustará otras cosas. ¿Qué productos, información o conceptos se explicarían mejor cara a cara? ¿Qué nuevas ideas necesitas explicar o presentar a tu público? ¿Qué consejos y trucos puedes compartir a través de un vídeo? ¿Qué es lo que te apasiona ahora mismo? ¿Y qué puede ser divertido y o beneficioso para compartir? ¿Tu vídeo será inspirador? Aquí hablamos de hacer live y todo eso. Sí. Explica, François. Voilà. Desarrolla. Ici, c'est quand on fait un live, une vidéo, il faut que ça apporte un plus. Aquí cuando hacemos un live, un vídeo, algo así, es para que aporte algo a mayores. Il faut que ça explique plus de choses qu'une photo n'aurait expliqué. Tiene que explicar más cosas que una foto haya explicado. Par exemple, on ne va pas faire un live pour dire merci Juan bienvenue dans mon groupe. No vamos a hacer un live para decir muchas gracias Juan, bienvenido a mi grupo. Voilà, on va faire un live pour expliquer quelque chose de plus compliqué ou de plus long. Vamos a hacer un live para explicar algo de más complicado o de más largo. Ou alors pour partager un moment visuel. O simplemente para compartir algo visual. Voilà, donc moi, je suis à Santiago, je montre Santiago. Donc, c'est intéressant de faire un live. Si, por ejemplo, estás dices Santiago o cualquier cosa y es bonito, pues lo compartes para que la gente lo vea porque es bonito de ver. Vale. ¿Lo habéis cogido? Sí. Muy bien. Y después, hay un challenge que podéis hacer cada mes. Es un challenge que está traducido en francés ahora, pero Herminio en Augusto podemos empezar en español para hacerlo, que es un reto mensual para superarte. Es para ayudarnos a salir de nuestra zona de confort. El directo es lo más productivo. El directo es lo más productivo. Pídeles a tus amigos que compartan tus publicaciones públicas. Apoyarse mutuamente. Comentar las publicaciones de todos. De todo el equipo, ¿ok? Todo el equipo. Es lo que hacemos, es importante. Porque comentar. Por ahora, por ejemplo, tú, Lore, no tienes cliente, pero yo voy, lo que tienes en tu grupo, a mí no me conocen, y yo voy a poner, pues yo tomo Biocel, lo que tú publicas sobre Biocel, yo voy a poner, pues yo lo tomo y me encanta, por ejemplo, para que la gente lo vaya viendo y diga, bueno, pues este sí lo toma, porque al final tú lo pones, pero la gente lee los comentarios. Vale, y decís hacer lo mismo en los grupos de todo el equipo. De todo el equipo. Vale. Eso. Verificar y responder. Pero tenemos que decir la verdad. Sí, claro. Sí, claro. La verdad, sí. Y no podemos decir, porque la gente va a ver que hablamos a menudo, no podemos decir, oh, no conozco este producto. Claro. Pero si Herminio utiliza el producto, puede decir, utilizo el producto y me encanta. Verificar y responder a las notificaciones. Móviles, pues que no vuelva a ocurrir. Verificar las peticiones de los amigos. Cada día. Sí. Verificar y responder a los mensajes. Incorporarse a un nuevo grupo. Eso no lo he pillado, François. Yo tampoco, no entiendo lo de incorporarse a un nuevo grupo. ¿Cómo? S'incorporer a un nuevo grupo. Sí, como MLM España. Vale. Voilà. Aquí, Lore,
Sí, Hay dime. grupos que son de MLM, que son de Sí. ventas multinivel, como nosotros. Y entonces, a veces meterse dentro y hacer publicaciones conforme tú ofreces un negocio. Ah, vale. Para que la gente, pues, te y te Vale, pregunte y vale. tal y cual. ¿Vale? Vale, Eso. vale. Ahora ya lo Ok, entendí. Vale. muy bien. Alors, expliquez un peu que ce qui est important quand on va sur les groupes de MLM aussi, Lo que es importante cuando se va a los grupos de MLM, quand on est un peu plus habitué, mais comme pour Norbert par exemple, cuando estamos más acostumbrados, por ejemplo, como Norbert, c'est qu'il commence à parler avec ceux qui publient des autres marketing. es que se empieza a hablar con los que están hablando que publican sobre otros marketing que hay, Pour créer du lien avec d'autres marketing. para crear un enlace, enlace, no es una un enlace, relación. una relación, Una para relación. crear una relación con otros que están en otro marketing. Porque hoy hay gente que vienen con un grupo de un otro De otro marketing, de otro MLM. Voilà. Pero Tú estás antes, hablando, antes es solamente hablar, no traer de inscribirlo, solamente compartir y tú qué haces, qué son tus productos, voilà. Y las personas van a ver tu éxito, tu desarrollo y después van a decir, es mejor con este mercado que el mío y pueden cambiar. ¿Ok? Ah, vale. Pero Sí, sí, sí. es habéis importante crear una relación antes de hablarle del negocio. de registrar. ¿No? ¿Ok? Vale. No lo vas a ahuyentar. El éxito es una buena planificación. Porque es realmente importante planificar un mes antes, porque lo que está muy claro en nuestra cabeza va a venir en nuestra vida. ¿Ok? Es un trabajo, ¿eh? Es un trabajo serioso, ¿verdad? Serio. Serio, es un trabajo serio. Y si queremos éxito, tenemos que hacerlo como un trabajo. Planificarlo ordenadamente. Y cuando hay una gente que va a decir una cosa, responder y hablar con él en Messenger y decir hola, esperar las la respuesta y después conseguir y eso, ¿ok? La gente no le gusta mensajes de 10 frases para Claro, decir la gente lo que no quiere ver son mensajes de que sea un tostón, que al final no lo lee. Bueno. Quiere algo concreto, conciso y corto. Claro. ¿Vale? ¿Ok? Sí. Alors, Lorena, Dime. ¿cuándo vamos a... Viernes. Viernes, está Viernes dicho. por la tarde, sí. Ok, ¿Verdad, Sí. Lore? Sí, viernes por la tarde. ok. Viernes por Y la tarde. antes vamos a ver tiendas con Ana. Eso, Ok. eso. Venimos por la mañana para ver tiendas y eso, profesionales. Y seremos por la tarde para hablar contigo. ¿A qué hora más o menos sabes? Pues cuando tú lo digas, ¿Y qué vamos a hacer con Lorena? ¿Un taller o...? hablaremos sobre eso y demás. Porque, Lorena, ¿vas a invitar Sí. personas o No, No, todavía no. no? No, por ahora no. Ok. Bueno, Lore, Donc, vamos a correr los productos sí. y hacer un taller con Lorena sola. Vale. Lorena, si tienes una amiga o podemos hacer un taller sencillo. Para que tú veas y pruebes los productos, las cremas y eso de paso, Lore. Voilà. Vamos a... Claro, pero no hablé con nadie ni nada. Y... Pero tranquilo, tú hablas con una o con dos y si no viene nada, contigo sola. Y así ves los productos y ves lo que va a hacer los productos.